Buenas tardes. El Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en el presente asunto, y la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón, se constituye en audiencia pública con el fin de zanjar el recurso de alzada interpuesto por la sociedad demandante frente a la sentencia anticipada proferida el 2 de noviembre de 2017 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del proceso promovido por Ecoeficiencia Compañía SAS en contra de AXA Colpatria Seguros S.A. Se da constancia que el doctor Luis Roberto Suárez González, quien es integrante de esta sala de decisión, se encuentra con ausencia justificada para no asistir a la presente diligencia de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, normativa que a su vez permite resolver el presente asunto en sala dual. A continuación se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que se identifiquen y suministren lugar de identificación, comenzando por la apoderada de la parte demandante. Buenas tardes, señores magistrados. María Cecilia Arango Ospina, identificada con cédula 35461-123, tarjeta profesional 32545, apoderada de la parte actora de Ecoeficiencia COSAS, dirección y teléfono los mismos que ya están registrados en el expediente. Gracias. Buenas tardes, Gabriel Jaime Vivas Díez, identificado con cédula ciudadanía 79-189-162, tarjeta profesional 8946, apoderado de la parte demandada, AXA Colpatria Seguros, y dirección también y datos que están registrados en el expediente. Identificados los apoderados de las partes, seguidamente se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte recurrente para que sustente su recurso, y doctora, se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a sustentar esos reparos que formuló contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 327 del Código General del Proceso, inciso final, como quiera que la competencia del tribunal se limita a esos reparos que se formulan contra la sentencia. Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias. Señores magistrados, entro a sustentar en audiencia el recurso de apelación contra la sentencia anticipada proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia el 2 de noviembre del 2017 por los motivos de reparo que en aquel momento indiqué contra dicha decisión de primera instancia y que amplifico en la presente oportunidad con base en la siguiente consideración previa. La sentencia de la CUO decidió dar por terminado el proceso en forma anticipada, argumentando la falta de legitimación en la causa por activa. Al considerar que el actora de Ecoeficiencia COSAS no es asegurado en los términos de la póliza, no puede ser considerado un consumidor asegurativo, dado que tiene un interés legítimo para recurrir, y tercero, porque no sufrió ningún perjuicio, dado que no fue quien asumió los gastos de defensa. Como expuse al interponer el recurso de alzada, no le asiste razón a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera por lo siguiente. Primero, desconocimiento de la calidad de asegurado y del principio proconsumatorio. Se equivoca el juez Acuo cuando afirma en la sentencia que Ecoeficiencia SAS, hoy Ecoeficiencia COSAS, no ostenta la calidad de asegurado en la póliza de seguro de responsabilidad civil, directores y administradores, que nos ocupa por las siguientes razones. En la carátula, AXA Colpatria Seguros S.A. identificó los sujetos de este contrato, siendo el tomador y asegurado la sociedad Ecoeficiencia SAS, hoy Ecoeficiencia COSAS, identificación que se ratifica en el acápite de detalle de coberturas del mismo documento. Esta carátula forma parte integrante de la póliza. Es un documento expedido por AXA Colpatria Seguros, entregado al asegurado y reconocido como tal en el acervo probatorio. Ahora bien, en el clausulado de la póliza se consagra, en cabeza del tomador y del asegurado, cargas y deberes que a lo largo del desarrollo del contrato fueron cumplidos por Ecoeficiencia COSAS frente a AXA Colpatria Seguros, sin objeción alguna sobre la legitimación que le asistía. No se desconoce que en la condición 25 del denominada definiciones se le atribuye también la calidad de asegurado a la persona natural que ejerce las funciones de administrador,
definición que procede en tanto y en cuanto se está bajo la óptica de la responsabilidad de los sujetos allí señalados, quienes en ejercicio de su poder decisorio pueden generar responsabilidades de tipo civil, administrativo, penal, que afecten la sociedad asegurada. Visto lo anterior, es evidentemente lesiva, ilegal y sobre todo contradictoria la interpretación restrictiva de la figura del asegurado por parte del juez acuo para concluir en la sentencia recurrida que está aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por Axa Colpatria, desconociendo así el acervo probatorio en el cual consta el comportamiento de Axa Colpatria Seguros en la etapa previa al presente proceso. De hecho, el juez acuo no tuvo en cuenta como elemento de juicio sustancial la incoherente actitud procesal de Axa Colpatria Seguros cuando al ejercer su derecho de defensa de cara a la acción de protección al consumidor financiero, alegó la falta de legitimación en la causa de coeficiencia COSAS para actuar y desconoció que la misma Axa Colpatria Seguros, durante la etapa de reclamación previa al presente proceso, no manifestó reparo alguno sobre el derecho que le asistía al reclamante. Por el contrario, obra en el expediente las comunicaciones dirigidas a Ecoeficiencia COSAS, en las cuales Axa Colpatria Seguros S.A. le reconoce a través de conductas concluyentes la pertenencia real y sustancial del interés asegurado con arreglo al contrato de seguros. Pretende entonces ahora Axa Colpatria S.A. a través de artificiosas, inadmisibles, manipuladoras y confusas interpretaciones, hacer desaparecer el nexo incuestionable que existe entre el asegurado, Ecoeficiencia COSAS y sus directores, que a su vez son también asegurados en la póliza y como tal definidos en la carátula, con el único objetivo de evitar la operancia del seguro contratado, en desmedro del principio de lealtad contractual y de paso privilegiando sus conveniencias particulares. El profesor chileno Rubén Stiglitz trae a colación y en particular sobre esta excepción de falta de legitimación en la causa, propuesta por una aseguradora demandada en su país en la que, abro comillas, no es concebible la existencia de tal titularidad por trozos a gusto y conveniencia de la demandada, cierro comillas. Por su parte, el laudo arbitral del 14 de septiembre del 2014, proferido para desatar el conflicto entre Alstom Brasil y Suramericana, al analizar la procedencia de la excepción de falta de legitimación en la causa, hizo énfasis en la coherencia que debe existir entre las conductas extrajudiciales y las judiciales de quien alega dicha excepción, de tal forma que este medio de defensa de la aseguradora demandada no se constituya en una careta para confundir y para lograr que la misma no honre su compromiso de pago indemnizatorio. No puede entonces ser admisible en un contrato de ubérrima bona fides a la luz de la lealtad contractual y procesal y de la coherencia de los actos propios, que en la etapa previa al presente proceso, Axa Colpatria Seguros admita como legítimo reclamante al asegurado Ecoeficiencia COSAS y en la etapa judicial no le reconozca tal legitimidad. Circunstancia esta que al no reconocerle el juez acuo nos muestra la miopía jurídica con la que observó el acervo probatorio arrimado al proceso. Pero lo que aparece aún más grave en el presente caso es que dicho acuo, en teoría experto en las lides de protección al consumidor, decide echar mano a la figura de la sentencia anticipada, sin tener en consideración las normas de interpretación contractual, a la luz del artículo 34 de la Ley 1480 del 2011 y desconocer de un plumazo que la póliza bajo análisis está conformada por un clausulado que incluye la normativa general de la cobertura de responsabilidad civil y la normativa de la responsabilidad para directores y administradores, no siendo estas últimas cláusulas particulares, a pesar de que así las califique Axa Colpatria, por cuanto la cláusula particular singulariza los acuerdos entre el tomador y los acuerdos respecto del tomador o del riesgo, exceptuando, alterando, atenuando, modificando o ampliando coberturas, y estas no lo hacen. En efecto, estas condiciones mal llamadas por Axa Colpatria Seguros como particulares son igualmente generales, imperativas y adhesivas respecto del tomador. Es decir, en la práctica el tomador no puede modificar los textos que le son propuestos, por cuanto y en tanto y más grave aún son textos impuestos por el reasegurador, de tal forma que se aceptan sí o sí o no hay contrato. No está por demás advertir que la consagración constitucional del artículo 78 y su desarrollo en el artículo 34 de la Ley 1480 del 2011 sobre la protección contractual configura una ruptura epistemológica en la hermenéutica del contrato de seguro,
cuando la ley supera el conflicto al pasar del escenario en el cual las cláusulas ambiguas y oscuras de los contratos de seguros considerados como de adhesión se interpretan contra quien las redacta, pasando al escenario de la interpretación pro consumatore, donde las cláusulas no discutidas, como en el presente caso, se interpretan siempre a favor del consumidor. De esta forma, el artículo 5 del Estatuto del Consumidor dispone que el consumidor es un sujeto contractual de interpretación no restrictiva, más bien omnicomprensiva, dado que es todo aquel que pueda resultar beneficiado o vulnerado de la relación de consumo. De tal manera que si al acuo le resultó dudoso si el asegurado de coeficiencia COSAS estaba legitimado en la causa para reclamar a AXA Colpatria Seguros por la falta de concordancia en la información de la carátula y el contenido del clausulado, debió, en todo caso, haber aplicado el principio pro consumatore. No lo hizo. Visto lo anterior, es tan flagrante y arbitraria la transgresión de la Ley de Protección al Consumidor y en particular los contenidos de los artículos 34, 42, 43 y 44 del Estatuto y las modificaciones que se producen respecto de la Ley 389 del 97 en materia de seguro de responsabilidad civil, que se han visto afectados derechos del asegurado tales como a que se le pague la indemnización, a recibir información cierta, suficiente y oportuna que le permita conocer adecuadamente sus derechos y obligaciones, a exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de la entidad vigilada, a recibir la educación sobre los productos y servicios financieros, a que no se incorporen en la póliza cláusulas y prácticas abusivas, la explicación del contenido de la cobertura, derecho a la igualdad, pero sobre todo a la protección contractual. La protección contractual procede respecto de la póliza sub judice no solamente por tener la norma el carácter de onder público, sino por haber sido suscrito el propio contrato de seguro bajo su vigencia e incorporada al mismo según lo dispone el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. En este orden de ideas, se equivoca el acuo cuando encuentra aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de coeficiencia COSAS, desconociendo arbitrariamente no solamente las calidades de asegurado y de consumidor, reconocidas por AXA Colpatria Seguro a través de los documentos de la póliza, del comportamiento probado que le dio a su asegurado en el periodo de la reclamación previa al proceso. Segundo, desconocimiento de las pruebas sobre el pago de los gastos de defensa. Incurre igualmente en error el acuo cuando desestima las pruebas que obran en el expediente sobre los pagos de los gastos de defensa sufragados por los directores de coeficiencia COSAS, dentro de la investigación en la cual se han visto involucrados, negándole legitimación en la causa en el presente proceso. Veamos, sucintamente. El comportamiento tributario y fiscal de coeficiencia COSAS ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El ente investigativo citó el 7 de marzo del 2016 al representante legal de Ecoeficiencia COSAS para que absolviera interrogatorio. Se observa en el expediente de la diligencia que se llevó a cabo el 14 de marzo del 2016. La investigación se relaciona con Ecoeficiencia COSAS por la pertenencia de esta al mismo sector de industria en los negocios del nombrado, abro y cierro comillas, zar de la chatarra. La razón por la cual intervienen en el escenario los directores del asegurado Ecoeficiencia COSAS es la información mediática que los vincula, dado el impacto noticioso, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, quienes se presentaron en forma libre y espontánea ante la Fiscalía sin mediar citación alguna y a la fecha sin existir una vinculación formal al proceso penal, pero sí una investigación formal, en calidad de directores de la sociedad asegurada y que amerita el ejercicio del derecho de defensa. He de insistir nuevamente que el comportamiento incoherente de AXA Colpatria Seguros previo al presente caso, quien al conocer las informaciones mediáticas mencionadas les dio el valor suficiente para no renovar la cobertura en el periodo 2016 y 2017, hecho que dio pie a que Ecoeficiencia, el asegurado, contratara el periodo adicional de notificación, tal como obra en el expediente. Pero al momento de la reclamación, dicha información no fue suficiente para reconocerle los gastos de defensa sufragados por los directores directamente, apoyándose en que en el condicionado de la póliza se dispone en contravía de la ley y la jurisprudencia penal al respecto, que debe existir una vinculación formal al proceso penal para que la cobertura se active.
AXA Colpatria de Seguros S.A. no solamente se ha equivocado cuando define la investigación formal, limitándola a la vinculación formal dentro del proceso penal, sino peor aún, ha desconocido la supremacía de la ley penal sobre el condicionado de la póliza y con una evidente confusión interpretativa sobre el derecho de defensa de los directores, negó todo valor a la reclamación presentada por el asegurado de coeficiencia COSAS, tal y como se evidencia en el expediente. La sentencia C-799 del 2005 y T-920 del 2008 de la Corte Constitucional, al analizar la procedencia del inciso primero del artículo 8 de la Ley 906 del 2004, dispusieron, abro comillas, que el derecho de defensa debe poder ser ejercido no solo desde que se adquiere la condición de imputado, sino igualmente antes de la misma. Cierro comillas y abro nuevamente. Y todo aquel que sepa que es objeto de algún tipo de investigación tiene derecho a conocer los pormenores de la causa penal y los elementos con que cuenta el ente persecutor para incriminarlos, cierro comillas. Este pronunciamiento de la Alta Corte y el procedimiento penal acusatorio, de hecho anteriores a la fecha de expedición de la póliza, son acogidos por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC 7332-2017 del 25 de mayo del 2017, Sala Civil, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, donde ratifica el imperio del derecho de defensa con anterioridad a la vinculación formal al proceso penal, obra la sentencia en el folio 219 y siguientes del expediente. Ahora bien, evidenciado el derecho de defensa y la oportunidad del mismo al amparo de la ley y la jurisprudencia, se equivoca el acuo cuando no reconoce legitimación en la causa de coeficiencia COSAS para reclamar el reembolso de los gastos, afirmando que dicha sociedad no sufrió ningún perjuicio, dado que no fue quien pagó. El acuo no valoró las pruebas de los pagos, documentos en los cuales las sociedades pagadoras 31416 SAS y 6 ANCO SAS, de propiedad de los directores, dejaron las constancias escritas de estar pagando una obligación de coeficiencia COSAS. Procedimiento por demás válido a la luz del artículo 1630 del Código Civil, que establece que, abro comillas, puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aún sin su consentimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. En adición a esta prueba documental, se hubiera podido practicar las declaraciones de los representantes legales de las mencionadas sociedades si el juez acuo en su sentencia de Marras no hubiese impedido la práctica. De manera que queda desvirtuada la afirmación de que coeficiencia COSAS no está legitimada en la causa, porque no sufrió perjuicio alguno, porque no pagó los gastos de defensa. Sí lo sufrió, pagaron por ella, tiene en su contabilidad un pasivo por el que debe responder a favor de las sociedades pagadoras ya identificadas. Por lo anterior, la aquí demandante cuenta con la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción de protección al consumidor, solicitando a AXA Colpatria de Seguros S.A. el reembolso de los gastos de defensa de sus directores en la medida en que sí es asegurado en los términos de póliza. 2. Sí es un consumidor financiero y sí tiene legítimo interés para reclamar. Y si sufrió un perjuicio patrimonial y económico en razón a que tiene un pasivo a favor de quienes pagaron por ella. De tal manera que acudo a ustedes, señores magistrados, para que en uso de sus facultades ultra y extra petita que les asiste la ley, hagan justicia en el presente caso, evitando que por un mero celo procesalista quede abortada la posibilidad de discutir de fondo el problema planteado en la presente litis. Por lo tanto, solicito, señores magistrados, la revocatoria de las varias veces mencionada sentencia anticipada. Hasta aquí la sustentación. Muchas gracias. Se corre traslado al apoderado de la parte demandada para que exponga la réplica a la sustentación del recurso que acaba de hacer su contraparte. También se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a replicar esos reparos formulados por la demandante. Tiene el uso de la palabra, doctor. Correcto, muchísimas gracias, honorables magistrados. No me atreveré yo a decir que la parte demandante pretendió ser desleal ni tampoco confundir, porque creo que eso no es lo correcto. Sin embargo, frente a esos argumentos, creo que son muy sencillos de ver desde el punto de vista. ¿Cuál es la realidad que hay acá? ¿Qué es lo que sustentó la decisión de por falta de legitimación en la causa? Hay una compañía que contrata un seguro para asegurar a personas naturales directivas, que es la naturaleza del seguro responsabilidad civil de directores y administradores.
¿sí? Y lo que sucedió es que dos sociedades terceras que no tienen nada que ver con la póliza dicen supuestamente pagar unos honorarios supuestamente por los directivos, no por la empresa tomadora, y adicionalmente por un proceso que no existe. Ese es un punto que es muy importante. ¿Cómo puede Coeficiencia SAS pedir supuestamente, así tuviera la calidad asegurada, que no la tiene, ya lo voy a sustentar, ¿sí?, gastos de defensa por un proceso penal cuando el proceso penal no se dirige contra personas jurídicas? No tiene ningún sentido desde ese punto de vista y básicamente, insisto, son empresas terceras que pagaron, de las que se dice que tienen un pasivo, que hay un pasivo de coeficiencias que nunca se probó. Nótese cómo en la demanda Ecoeficiencia reclama para sí sin mencionar a las otras, y en la reforma, cuando se pone de presente lo que está pasando, ahí dice no, perdón, entonces ahí sí voy a cobrar en nombre de ellas. Nótese la contradicción enorme. ¿Es en nombre propio o en nombre de las otras personas jurídicas que no tienen allí ningún sentido? El argumento de que se es asegurado. En la primera página de la póliza, arriba dice asegurada de coeficiencias, pero después, en dos lugares, específicamente en la póliza, en la propia primera página y en el numeral 25 de la póliza, la página 12, se aclara que los asegurados bajo este tipo de pólizas son única y exclusivamente las personas naturales que tienen la calidad de directores y administradores de sociedades, porque ese es su propio nombre, como lo ha establecido la doctrina, como lo ha establecido la jurisprudencia. Aquí el tema es muy sencillo y no se puede decir, como se dijo en esta sala en este momento, que se pretende desconocer ni los principios ni nada, como sí lo está haciendo la parte demandante. ¿Cómo puede, bajo un contrato de seguro, una aseguradora pagarle a una persona una indemnización que ella no incurrió en el gasto? Estaría rompiendo el principio indemnizatorio del artículo 1088 del Código de Comercio, porque en gracia de discusión, y aunque no hubo una sola prueba en el proceso, pero en gracia de discusión hubieran pagado las otras empresas, son ellas las que hicieron la erogación, las que tendrían el derecho a reclamar. Pero nótese cómo en la reforma se dice que se cobra en nombre de ellas y hoy se dice que es en nombre propio de Coeficiencia. Aquí es un tema específico del respeto al principio indemnizatorio que no se comparte la posición respecto de que Ecoeficiencia SAS sea asegurada por la póliza, porque eso va contra la naturaleza del seguro de directores y administradores, porque es para las personas naturales, directores y administradores de sociedades, pero aún si lo fuera, que en gracia de discusión podría verse en gracia de discusión, igual ella nunca hizo la erogación. Si le llegase a pagar la aseguradora a esa empresa, la estaría enriqueciendo. Si el pasivo supuestamente existió, nunca se probó, y como les digo, incluso estuvo probando en nombre propio desde el primer momento en la reforma. Ahora, hoy ya no se habla de que se está cobrando en nombre de ellas, se vuelve a la posición original de la demanda, lo que resulta curioso, pero en todo caso, ¿cómo es que se dice cobrar en nombre de otro sin un poder, sin cumplir los requisitos del artículo 57 del Código General del Proceso para si es un agente oficioso procesal? Era tan sencillo como haber obtenido un poder para todos los efectos, y allí seguiríamos discutiendo de todas maneras si Ecoeficiencias tenía la calidad asegurada o no. Ahora, este no es un problema de protección al consumidor en términos de reconocimiento de la calidad. Toda persona, y aclaro una cosa, la ley 1480 no aplica en entidades financieras, no implica en entidades vigiladas, ahí aplica la 1328. El Estatuto del Consumidor Financiero es la ley 1328, no la ley 1480, y eso está establecido en los artículos 1 de las dos leyes que se excluyen y en los conceptos de la Superintendencia Financiera. Aún nadie ha negado la calidad de consumidor financiero, es decir, toda persona, de acuerdo con la ley 1328, que tenga relación directa o indirecta, incluso como simple usuario, es consumidor financiero. Perfecto. Pero eso no significa, uno, que sea asegurada, y segundo, que tenga interés para reclamar un dinero que no pagó. Es decir, bajo un seguro no se puede cobrar un gasto o una pérdida que no se haya sufrido. Y eso es lo que se está haciendo en este caso. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Aquí no se está actuando ni de manera desleal como se nos pretendió acusar ni nada por el estilo. De paso, doctora, Stiglitz es argentino, no es chileno. Y en ese punto hay que tener en cuenta una cosa bien importante. No hay confusión de ninguna clase.
y se pretende decir que se actúa por la parte demandada en forma contradictoria, que porque le reconoció la calidad de reclamante en la parte extrajudicial y no se la reconoce en la judicial. Jamás se le reconoció nada. Desde el primer momento, y está en el expediente, las respuestas de la compañía fueron: aquí no hay ningún reclamo, nunca hubo reclamación, y así se le dijo, por una sencilla razón. Porque las condiciones de la póliza deben respetarse, por un lado, pero segundo, una cosa es el proceso penal y otra cosa son las condiciones de la póliza. Entiéndase de la siguiente manera: ¿qué parte del proceso penal es la indagación preliminar? Claro que sí, eso nadie lo discute. Pero la cobertura de la póliza en desarrollo del artículo 1056 y la acotación del riesgo es desde el momento en que le reclamen al directivo. ¿Qué significa eso? Y está claro en la póliza: desde el momento en que se inicie el proceso penal formalmente en contra de ellos. Perdónenme, aquí, confesado en la demanda, aportado con los documentos, los señores Uribe no han sido vinculados a ningún proceso penal. Ninguno. Es más, pueden ver las pruebas aportadas por la propia demandante como respuesta a 3 derechos de petición que se le pasó a la Fiscalía, están allí, cuya respuesta el 31 de marzo del 2016 es: señores, no les puedo dar ninguna información, no están vinculados formalmente y por eso no hay en este momento nada. Eso se ratifica en la carta del 25 de agosto del 2016 que obra en el proceso, en el que la propia Ecoeficiencias, pretendiendo ser reclamante porque no lo era, porque de paso el interés asegurable no se acomoda o no se acomoda, el interés asegurable como elemento esencial del contrato existe o no, y aquí no existe, de acuerdo con lo que establece el Código de Comercio, aquí no existe para la sociedad tomadora y mucho menos la que no sufrió. La propia entidad, al momento de pretender extrajudicialmente la indemnización de AXA Colpatria, dice: y los señores no están vinculados para nada. Y el 19 de julio aportan una carta del propio abogado penalista diciendo: no, formalmente no hay nada contra los señores directivos de la sociedad de Ecoeficiencias. De tal manera que eso es un punto importante. La póliza, para que se active, requiere que haya un reclamo. ¿Para que active qué? ¿Qué es lo que se pretende? La cobertura de gastos de defensa. Si ellos no saben por qué los investigan, y aquí está probado porque la propia Fiscalía dice: no les podemos decir nada, ustedes formalmente no están, gastos de defensa, ¿para qué? Hay que preguntarse eso. ¿Para qué gastos de defensa cuando ellos no saben por qué los van a investigar? No tienen ninguna razón. Y las condiciones de la póliza, precisamente para eso, exigen que haya un reclamo que se entiende, proceso civil, proceso penal, proceso administrativo, en contra de los directores y administradores para que se activen todas las coberturas. Aquí no lo hay. Hay una indagación preliminar, eso es cierto, en la cual probado está, confesado en la demanda, ratificado en la reforma a la misma, que no hay ningún proceso contra los señores. Entonces, y en respeto de nuevo al principio indemnizatorio, la aseguradora pretende en el pago para una supuesta defensa de algo que no se sabe de qué es, porque formalmente la Fiscalía lo dijo, discúlpenme que lo repita, formalmente la Fiscalía lo dijo, y mañana no inician el proceso. ¿De qué se defendieron? Está muy claro que dentro de parte del proceso penal es una indagación preliminar y la jurisprudencia constitucional lo ha dicho y eso así ha quedado. Es un momento en el cual se busca identificar si hubo delito y quiénes pudieran ser los posibles, aquellas personas que lo cometieron. Mientras tanto, no hay una vinculación formal que diga que contra ellos hay algo de tal manera que se justifiquen los gastos de defensa desde ningún punto de vista. Insisto, aún así, ellos, teóricamente, los directivos, personas naturales, serían los que pudieran cobrar, o incluso, en gracia de discusión, las personas que pagaron, pero una entidad que no pagó, que no incurrió en el gasto, que no tiene ningún proceso penal porque no puede tenerlo, de tal manera que nunca se ha iniciado nada contra ellos, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno la argumentación como fue planteada. Desde ese punto de vista, la condición de consumidor la tienen todos, incluso los usuarios, pero aquí es un tema de literalmente legitimación en la causa, claridad sobre interés asegurable y adicionalmente respeto al principio indemnizatorio, que es lo más importante para todos los efectos. Eso en cuanto a lo que se estaba mencionando. Es necesario
digamos, ratificar, nunca ha habido reclamación. Y eso está probado como se le ha dado respuesta, por lo tanto, nunca se ha dado lugar a eso. No se trata de confundir a nadie, no se trata de favorecerse en forma inadecuada, para nada. Sencillamente es un principio de respeto a las condiciones contractuales, de la existencia del interés asegurable, etc. No hay ningún lugar a la aplicación de teoría de actos propios. Desde el primer momento, y ustedes pueden ver todas las respuestas, señores, aquí no hay siniestro. Porque la póliza específicamente, amparado en lo previsto en el artículo 4 de la ley 389 del año 97, define bajo el sistema de limitación de cobertura Claims Made que el siniestro es un reclamo iniciado contra los directores y administradores. Aquí no lo hay. Está confesado por el abogado, está establecido por la entidad cuando pretendió hacer una reclamación extrajudicial y adicionalmente pues es que al momento no hay proceso. No se ha tratado de confundir a nadie. Sencillamente es un tema de aplicación clara de lo que corresponde. Adicionalmente, las prácticas abusivas no están en la póliza. Lo que hay en la póliza son cláusulas abusivas, no prácticas abusivas, porque ellas corresponden a... Y aquí no hay ninguna, ni de la una ni de la otra. No hay ninguna cláusula que no tenga claramente establecido, como la de gastos de defensa, que se requiere que haya un siniestro. Como en todo seguro, tiene que haber siniestro para que se activen las coberturas. El siniestro corresponde a un reclamo iniciado contra, cosa que aquí no está y está plenamente probado. Les repito la carta del 19 de julio de 2016, en la que el propio apoderado que se dice no, aquí no los han vinculado a nada y no hay investigación y no se conoce. Por lo tanto, sencillamente no se dan las condiciones de cobertura. Sí me parece adicionalmente necesario aclarar que la póliza se haya renovado o no haya renovado no tiene absolutamente nada que ver con el tema, porque aun cuando no se hubiese renovado, igual si hubiese habido siniestro, tendría que tener eventualmente cobertura, pero lo que no hubo nunca siniestro. Luego, de eso no depende desde ningún punto de vista establecer que se dé lugar a ello. Simplemente para terminar, entonces, agradeciéndoles simplemente y dentro de la misma idea, es muy claro para todos los efectos que no es el mismo patrimonio, porque eso se ha pretendido y así estuvo dicho en el recurso también en la primera parte, que el hecho de que los señores directores administradores, personas naturales, fueran propietarios o hayan tenido inversión en las sociedades que pagaron, significa que ellos mismos hubieran pagado. No, son dos patrimonios distintos, una cosa es el de la persona natural y otra cosa el de la persona jurídica, así yo sea propietario de ella. Pero no se debe olvidar en este esquema que adicional ni siquiera las que están reclamando fueron las que pagaron. Está reclamando una tercera, sin mostrar legitimación alguna, sin mostrar un poder, sin mostrar actuación, ¿en nombre de qué? Que lo único y el único resultado, y en eso es muy clara, digamos, la sentencia de la superintendencia, el único resultado sería terminar con base en un contrato de seguro, sin que haya siniestro, sin que haya lugar a interés asegurable, sin que se den las condiciones de cobertura, a enriquecer a una entidad que no tiene legitimación para cobrar. ¿Es tomadora? Claro que sí. No es asegurada, vuelvo y les digo, la póliza lo aclara enormemente, pero aún si lo fuera, que no es algo que sea en ese punto, digamos, discordante, tomador, asegurado, beneficiario o cualquier usuario es consumidor financiero, ni más faltaba, eso está bien, pero es que el punto no es ese acá, el punto es cómo pretender, cuando no se tiene interés asegurable, cuando no se tiene un siniestro bajo la póliza y cuando ni siquiera se incurrió en el gasto, cobrar para sí, con la contradicción, insisto, de que en la reforma lo que se buscaba era supuestamente cobrar para otras. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la agencia oficiosa procesal? ¿Dónde está siquiera un punto en el que se entienda que eso es así? Hay un pasivo porque nunca se estableció eso contablemente. Pero el tema es muy sencillo desde ese punto de vista. Sencillamente acá lo que no hay es legitimación para cobrar una suma en la que no se incurrió y adicionalmente bajo una póliza en la que no hubo siniestro nunca, porque adicionalmente nunca se reconoció ninguna clase de reclamación y ahí de esa manera los respetos al principio indemnizatorio y sencillamente a la operancia del contrato de seguro. Dicho esto, les agradezco la atención. Haremos un receso debido a que la sala debe entrar a deliberar para adoptar la decisión correspondiente.
por lo que se les solicita a todos los asistentes retirarse del recinto por unos momentos y ya serán llamados en breve. Reanudamos la audiencia y lo primero que hay que poner de presente es que esta sala de decisión en sesiones anteriores a esta diligencia tuvo la oportunidad de reunirse, examinar el expediente, ver los audios, analizar la sentencia y particularmente las pruebas allegadas al proceso. Y ya escuchadas las alegaciones que sustentan los reparos contra la sentencia de primera instancia y la réplica a tales inconformidades, procede esta sala de decisión a dictar el fallo correspondiente previo a las siguientes consideraciones. A efectos de resolver la alzada propuesta, es pertinente precisar que esta sala se ocupará exclusivamente de analizar los motivos de ese encuentro manifestados por la parte opugnadora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, reparos que en esencia se enmarcan en el presunto desconocimiento de los diferentes medios de persuasión en relación con la probancia de la condición de asegurado de los directores de la sociedad demandante, la acreditación de la legitimación en la causa de ecoeficiencia SAS, así como la facultad para demandar la protección de las empresas 31.416 SAS y 6 y COSAS. De manera liminar, viene bien memorar que en materia de seguros, la Sala de Casación Civil ha precisado que el beneficiario en principio es quien cuenta con la posibilidad de reclamar la prestación amparada por el contrato, empero el asegurado, en ciertos eventos, también es facultado para peticionar la indemnización, agregando, además, que la simple condición de tomador de la póliza no lo legitima para deprecar del asegurador dicha pretensión. Al respecto, el acto corporativo, mediante sentencia del 16 de mayo de 2008, expediente 06-33-201, pregonó que, abre comillas, la sala reconoce como intervinientes en el contrato de seguro al tomador, quien traslada los riesgos al asegurador, que a su vez asume estos a cambio de una contraprestación determinada, prima. El asegurado, que es el titular del interés asegurado en los seguros de daños, y el beneficiario, persona a quien se atribuye el derecho a reclamar y recibir la prestación asegurada una vez se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida según el caso. Artículos 1077 y 1088 y viden. De los nombrados es el beneficiario quien en línea de principio está legitimado para reclamar del asegurador el pago de la prestación asegurada. Artículo 1080 del Código de Comercio, en la redacción de la ley 45 de 1990, sin que necesariamente deba concurrir en él las calidades de tomador o asegurado, pues basta que se encuentre debidamente identificado como beneficiario en la póliza. Sentencia de Casación Civil de 16 de septiembre de 2003, expediente número 6704. Cierra comillas. En línea con lo anterior, en providencia diada el 14 de julio de 2009, expediente 2000-23501, sostuvo la corporación, abre comillas, en materia de seguros de responsabilidad civil, estima la Corte que no obstante el sentido trascendental, por cierto, de la reforma que la Ley 45 de 1990 introdujo en los artículos 1127 y 1133 del Código de Comercio, no despojó plenamente a la aseguradora para que, dadas unas concretas circunstancias, procure lo que a ella corresponde, como así se infiere de la misma normativa al introducir, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Final del primer inciso, artículo 1127. En esa misma legitimación la reitera implícita pero contundentemente el mismo Código de Comercio al consagrar que en el seguro de responsabilidad el término de prescripción empezará a correr frente al asegurado desde cuando la víctima le formula la petición judicial
o extrajudicial, artículo 1131. Surge incuestionable y por ello mismo puede sostenerse sin titubeo alguno que la aseguradora, en algunas oportunidades, ciertamente no muchas y francamente excepcionales en los casos previstos en la ley, está legitimada para gestar el reclamo judicial a su aseguradora, pues esa condición le depara un particular rol que comprende, según cada caso, intereses diversos. Por vía de ejemplo, el establecimiento y restitución de los valores de rescate o acciones tendientes a evitar la propagación del daño, artículos 1074 del Código de Comercio, las costas judiciales y honorarios de abogado para la defensa del asegurado, amparos básicos, condiciones generales de la póliza, la misma revisión de la legalidad del contrato, etc. Pero además dicha legitimación puede anidar en la vinculación de la asegurada a una causa civil o penal, desde luego como sujeto pasivo de la obligación de indemnizar los perjuicios causados a terceros, hipótesis que vializa igualmente su reclamo por vía judicial a la asegurada, pues prima facie aseguradora, pues prima facie por lo menos le daría derecho a pretender ser protegida patrimonialmente por esta última, acorde con las limitantes propias de los montos y conceptos en materia del amparo, así como del clausulado de la póliza mentada, sin olvidar tampoco el carácter meramente resarcitorio del contrato de seguro de responsabilidad civil, el que, como se sabe, no puede ser fuente de enriquecimiento para el beneficiario, se cierran comillas. En esa misma dirección, en sentencia de 15 de abril de 2004, expediente 7008, indicó la Sala de Casación Civil, abre comillas, es claro, por consiguiente, que en las ya reseñadas condiciones que el contrato de seguro en cuestión refleja, y dado que, como ya se advirtiera, el demandante en su carácter de tomador no alegó ser, ni mucho menos lo demostró, titular de algún interés concurrente con el de la asegurada, a quien correspondía recibir la indemnización pertinente, de donde deviene palmario que las pretensiones de la demanda naufragan por ausencia de legitimación para obrar, es decir, por no existir coincidencia entre quien realmente ejercita el derecho y aquel a quien la ley prevé como su titular. Huelga subrayar que del accionante tampoco cabe predicar la calidad de beneficiario, habida cuenta que semejante inferencia no se desprende de las particulares estipulaciones del contrato, concretamente las que a la sazón estaban vigentes cuando acaeció el siniestro. En síntesis, corolario de las anteriores consideraciones, encuéntrase de conformidad con los artículos 1039 y 1040 del Código de Comercio, que el demandante como persona natural no estaba habilitado para reclamar la indemnización de la pérdida de las mercancías. Obviamente, en las condiciones descritas no era factible reconocer al demandante la legitimación por activa que insoslayablemente se requería para abrir el paso a la indemnización reclamada, pues como se explicó, la misma no emerge de su simple condición de tomador de la póliza, se cierran comillas. En línea con lo anterior, comporta relevar que no empece a que tradicionalmente ha sido precisado que los sujetos intervinientes en el contrato de seguro son el asegurador, el tomador, asegurado y beneficiario, tal clasificación, con excepción de la compañía asegurada, adquiere connotaciones específicas cuando se trata del seguro por la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles denominadas pólizas D&O o D&O para amparar las denominadas en inglés los denominados en inglés Directors and Officers. En efecto, en estos acuerdos aseguraticios, el tomador usualmente es la organización a quien prestan sus servicios los directivos, quienes ostentan la calidad de asegurados en razón de sus cargos y funciones. Y en virtud de los artículos 1127 y 1135 del Estatuto Mercantil, el beneficiario será la víctima de los perjuicios ocasionados por los administradores en desarrollo de las tareas asignadas legal y contractualmente, quedando aquella habilitada para ejercer la acción directa contra el asegurador a fin de probar la responsabilidad civil del asegurado, cuyo patrimonio constituye el interés asegurable y por eso, si éste sufraga la indemnización en favor de la víctima, se genera la obligación de reembolso a cargo de la aseguradora. Al respecto, véase la obra de Uribe Lozada Nicolás, titulada El régimen general de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades y su aseguramiento, páginas 402 y subsiguientes. A tono con lo esgrimido en precedencia, conviene traer a memoria que la relación aseguraticia ha sido definida como la concertación entre asegurador y tomador de cubrir un determinado riesgo
cuyos compromisos primordiales se demarcan en el desembolso de la indemnización convenida ante la ocurrencia del siniestro y la de sufragar un costo determinado por dicho aseguramiento, la primera asumida por aquel y la segunda por este último. Véase Lisandro Peñanosa, Contratos Mercantiles Nacionales e Internacionales, cuarta edición, página 264. Pudiendo el asegurador, a su arbitrio, abre comillas, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa afianzada, el patrimonio o la persona del asegurador, cierra comillas, tal y como lo establece el canon 1056 del Estatuto Mercantil, disposición legal que, estudiada por la jurisprudencia civil patria, ha sido comprendida como la facultad del asegurador para, abre comillas, asumir a su arbitrio, pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurador. Se cierran comillas, Sala de Casación Civil, sentencia en 30 de agosto de 2010, expediente 1023. Descendiendo al específico caso del contrato de seguro responsabilidad civil para directores y administradores, la Corte Suprema de Justicia ha decantado que in generi son amparos principales abre comillas, los gastos generales y honorarios de abogados, al igual que la indemnización de perjuicios, sin que ello se oponga, claro está, a las extensiones de cobertura pactadas y particularmente a las negativas que respecto a la misma se hayan estipulado de manera visible, se cierra comillas, resaltando además que, abre comillas, el conocimiento técnico sobre esta clase de negocio permite precisar que la protección de lo atinente a los referidos rubros tiene como objetivo su pago a la compañía asegurada cuando los ha asumido de manera directa o su reembolso al director o administrador en el evento de que éste los hubiera atendido con sus propios recursos y por lo general comprenden cosas procesales, remuneración de apoderados o defensores tanto en procesos judiciales como en los relativos a investigaciones adelantadas por los entes de control u organismos de fiscalización, tratándose de servicios por actos vinculados a las funciones propias del cargo, sin perjuicio de las restricciones legales o contractuales, se cierran comillas, Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de agosto del 2010, expediente 1023. Asimismo, la doctrina foránea ha comprendido que en virtud a la dinámica negocial globalizada y la competitividad de los mercados, aspecto que, entre otros, conllevan a los regentes de las personas jurídicas a la toma de decisiones, comprometiendo a diario su responsabilidad y patrimonio, este afianzamiento tenga por propósito cardinal, abre comillas, dar cobertura a los directores, gerentes y administradores de todas las consecuencias económicas que pueda sufrir su patrimonio, presente y futuro, por los perjuicios que puedan resultar exigibles como consecuencia de los errores, omisiones y negligencias cometidos en el ejercicio de su labor como jerarca de la compañía. Pensamiento recaudado por Andrea Signorino Barbat en su investigación titulada Los seguros de responsabilidad civil de directores y gerentes, la utilidad que brinda su cobertura. Página 2. Desde el contexto antes descrito, esta sala de decisión observa que si bien en diferentes apartes de la póliza número 80, 01, 47, 40, 35, el coeficiencia SAS aparece como asegurada y que de manera específica se precisa que es la persona natural con carácter de director, administrador, gerente o cualquier otra equivalente quien funge como asegurada de la cobertura gastos de defensa, conforme se aprecia folios 12, 24, 25, 170, 182 y 183 del cuaderno 1, lo cierto es que en el plenario no habrá elemento de persuasión sobre la afectación patrimonial de la actora en el pago de los honorarios cobrados a AXA Colpatria Seguros S.A. En esa medida estaría inhabilitada para demandar la indemnización de precal en el nivel incoativo. Memórese que en cuanto al asegurado, según lo previsto en el canon 1088 del Estatuto Mercantil, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. Por tanto, al margen de la aprobada calidad ostentada por los directivos de coeficiencia SAS, quienes se vieron involucrados en los hechos que motivaron la reclamación formulada ante el extremo conminado, lo evidenciado en la lite es que aquellos no fungen como promotores de esta controversia, ni tampoco que los mencionados dirigentes hayan sufrido afectación patrimonial alguna. Al respecto, debe recabarse
que en el caso bajo escrutinio es un hecho irrebatible el haberse efectuado el pago de los honorarios requeridos por personas distintas a la aquí querellante, al punto de que la activante reformó su petitum para que las sociedades que asumieron el aludido desembolso fueran beneficiarias de las declaraciones y condenas impetradas. Si esto es así, ningún efecto se desprende de que los directores implicados sean accionistas de las empresas que procedieron al pago de los servicios profesionales de asistencia legal, en razón a que estos no son los impulsores de este juicio y como viene señalándose, quienes afrontaron la cancelación de los honorarios solicitados en el presente litigio son personas jurídicas distintas a la aquí demandante. Es más, si bien la comparecencia de los directivos de Ecoeficiencia SAS ante las autoridades penales y tributarias nacionales tendrían que ver con el ejercicio societario de aquella, tal circunstancia se torna insuficiente para pretextar el estudio de la presente demanda, pues con independencia de la posibilidad que tienen los afectados de reclamar por los desaciertos cometidos frente a quienes ejercen la dirección de la compañía, al confrontar la actuación de la referencia a la luz de la naturaleza del contrato constituido, en línea de principio, ampararía a los directivos implicados, quienes no aparecen demandando y conforme a lo ya manifestado, no militan el legajo medio suasorio que corrobore que el patrimonio de estos o el de la sociedad demandante hubieran sido menoscabados con el cubrimiento de los gastos de defensa pretendidos a título de indemnización por intermedio de este petitum. Otro argumento traído a juicio por la parte pugnante fue que, de acuerdo con lo decantado por la normatividad civil, el pago de terceros es válido, siendo innecesario que los desembolsos hayan sido efectuados directamente por la persona natural implicada. Frente a ello, es menester destacar que tales exposiciones devienen infortunadas por las siguientes razones. No hay duda que, de conformidad con lo consagrado en el artículo 1630 del Código Civil, los compromisos contraídos por el deudor pueden extinguirse a través de la institución del pago, así lo haya realizado persona diferente a su deudor, aún sin el consentimiento de éste y a pesar del acreedor. No obstante, tal principio no tiene relevancia en este asunto porque el contexto factual de la reclamación objeto de demanda no versa sobre la expiración de un determinado lazo obligacional, sino que recae en la satisfacción de los postulados axiales para el cobro de un seguro de responsabilidad de directores y administradores ante la ocurrencia de un siniestro, escenarios divergentes no susceptibles de confusión ni menos compatibles con la solución del caso de Marras. Como viene sosteniéndose en el subexámine, el desembolso realizado por un tercero no autoriza per se a la demandante para requerir la indemnización, dado que en materia de seguros el interés asegurable radica en la afectación patrimonial ante la materialización del riesgo amparado, detrimento que no fue encontrado probado por la sentenciadora de cognición y también echado de menos en esta segunda instancia. Sobre lo previamente manifestado, importa puntualizar que, con independencia de que los administradores de las sociedades 31, 14, 16 SAS y 6 y CO-SAS hayan efectuado el aludido pago con su patrimonio, lo cierto es que ninguno de ellos funge como demandantes en este proceso, pues la acción de Marras fue ejercida por Ecoeficiencia CO-SAS, quien no es titular del derecho pretendido al no evidenciarse afectación alguna de su patrimonio. Del mismo modo, no resulta dable sostener que el pago deba tenerse en cuenta al ser cubierto por los directivos implicados con los recursos invertidos de las sociedades de su propiedad, habida consideración que, en atención a lo consagrado en el inciso segundo del artículo 98 del Código de Comercio, se abre comillas, la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados, cierre comillas, por lo cual el patrimonio corporativo es inconfundible con el de sus accionistas. De cara a la presunta falta de pronunciamiento de la funcionaria Acuo en torno a la legitimación de la causa de las sociedades 31, 4, 16 SAS y 6 y CO-SAS para obtener la indemnización instada en el escrito demandatorio, debe decirse que esta aserción desconoce lo evidenciado en las presentes diligencias, por cuanto en la sentencia emitida expresamente se dijo que, abre comillas, la inclusión de la pretensión en favor de las sociedades pagadoras de los gastos de defensa y o representación que resulten de una investigación formal no puede conllevar tal legitimación, máxime cuando las mismas mantienen su capacidad, no forman parte del grupo corporativo y no han autorizado su reclamación hasta a través de este proceso judicial. Esto puede verificarse
en el minuto 15 con 50 segundos y siguientes de la audiencia realizada el 2 de noviembre de 2017. En torno al reparo atinente a que las sociedades prenombradas son parte de la relación de consumo aquí debatida, huelga destacar que lo evidente es que éstas no ejercitan la presente acción, ni coeficiencia demostró actuar en su nombre o representación de las mismas. Pues recuérdese que quien está habilitado para promover la acción es el titular del derecho reclamado, en este caso, el que sufrió la afectación patrimonial. Y es que el reflejo probativo del proceso pone de manifiesto que las sociedades 31416 SAS y 6 ICO SAS ni siquiera otorgaron autorización para la instauración de la demanda en ciernes, como lo establece el Canon 54 del Código General del Proceso, sin que tampoco en la actuación se haya estructurado la figura procesal de la agencia oficiosa contenida en el artículo 57 ejusdem. Por lo demás, el ACO esgrimió, abre comillas, la sola calidad de consumidor financiero no genera el derecho de que las pretensiones puedan ser resueltas a su favor, es decir, la calidad de consumidor financiero igualmente requiere un interés legítimo que el mismo contrato o la misma relación contractual le afecte su interés para concurrir, lo que no se da en el presente caso, se cierran comillas. Por último, advierte la sala que la recurrente en la sustentación de la alzada adujo que los pagos efectuados por las mentadas empresas fueron registrados en la contabilidad de la demandante como un pasivo, aspecto que no ha tenido la oportunidad de acreditar por haberse proferido la sentencia anticipada. Sin embargo, ese argumento es novedoso, pues solo hasta ahora viene a esgrimirlo, situación que al abordarlo entrañaría una vulneración al derecho de defensa y contradicción de su contraparte, amén de que las facultades ultra y extra petita a que hay solución la impugnante conciernen al ámbito pretensional y fáctico del litigio, mas no para resolver las aspiraciones de sujetos de quienes no son parte en el proceso. En ese orden de exposición, los anteriores razonamientos se tornan insuficientes para ratificar el fallo increpado, sin que haya lugar a ahondar en las demás argumentaciones esgrimidas por el extremo demandante en la alzada interpuesta, amén de que se ubican fuera de la temática planteada en las argumentaciones. Ante la frustración del recurso, se condenará en costas al recurrente de conformidad con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia anticipada proferida el 2 de noviembre de 2017 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo esbozado en el cuerpo motivo de la presente providencia. Segundo, ante la frustración del recurso, se condena en costas al pugnante. El magistrado sustanciador fija como agencias en derechos la suma de 1.500.000 pesos. Liquídense de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver el expediente al estrado de origen en oportunidad. La presente decisión queda notificada en estrados. Ante el silencio de los apoderados de las partes y no habiéndose formulado alguna solicitud referente a aclaración o adición de la sentencia proferida, se da por terminada la presente audiencia. Si se levantará el acta correspondiente, que deberá ser suscrita por quienes en ella han intervenido.